En segundo término, señalar que esta audiencia para mirar los asuntos laborales de toda la región Caribe se hace en un momento y en un país donde hay unas condiciones para los trabajadores absolutamente inicuas, que a mi juicio nos avergüenzan a Colombia ante el mundo civilizado, lo que pasa en Colombia con las condiciones de los trabajadores. En primer término, unos niveles de desempleo absolutamente inaceptables que se complementan, no son mayores, primero porque manipulan las cifras, pero en segundo término porque el país se llenó de informales, de subempleados, de rebuscadores, en general cerca de 80 de cada 100 personas que se dice que trabajan en Colombia están o en el desempleo, pues obviamente con posibilidad de trabajar o en el desempleo o en el rebusco. Unas condiciones salariales también inicuas, unas condiciones de inestabilidad laboral por completo inaceptables, repudiar especialmente todo este asunto de la tercerización laboral, que es una especie de monstruosidad jurídica, mediante la cual una persona trabaja 5 o 10 años con un patrón y resultó que nunca trabajó con ese patrón. Una cosa fríamente calculada por los tantos rábulas que hay en este país para escamotearle al trabajador el derecho de una relación laboral civilizada y para particularmente negarle el derecho a organizarse sindicalmente. Esta constitución nuestra es una constitución que cuando en todo lo que tiene que ver con su faceta neoliberal se cumple a la perfección, pero en lo que tiene que ver con los derechos que concede se niegan en la práctica. Entonces aquí hay derecho a construir un sindicato, pero bueno, vaya y construyanlo. Vaya y construyanlo. Es más fácil hacer una banda de asaltantes de bancos que construir un sindicato en nuestro país. Y el inicio de esta monstruosidad son, digamos, estas condiciones de la tercerización laboral. O sea que en resumen, la condición, la situación de los trabajadores en Colombia es absolutamente inaceptable. Inaceptable. Y esta es una de las razones de la pobreza del país. Porque en una economía de mercado, cuando los de abajo ganan muy poco, nada puede funcionar bien. Si ustedes van a Estados Unidos, o a Alemania, o a Francia, países donde los pobres no sufren tanto como aquí, encontrarán que precisamente hay la idea de que la gente gane un poco más para que de esa manera las empresas funcionen mejor y se dinamice la economía. Lo que aquí se hace es profundamente retardado. Esto en general es viejo en Colombia, pero también hay que enfatizar que desde 1990 hacia acá es cuando más se empeora. Si uno mira del 90 hacia acá, o sea, el gobierno de don César Gaviria Trujillo, ¿qué es lo que tenemos? No sé cuántas reformas laborales, todas sistemáticamente calculadas para envilecer las condiciones laborales de los trabajadores. Todas. Ya aquí el día dura hasta las 10 de la noche, 14. Golpes a las cesantías, golpes a las pensiones, viene otro golpe a las pensiones, está diseñado, otro golpe a las pensiones, les van a disminuir las pensiones, no a los que llaman las pensiones mayores, sino a cerca de 1,5 millones de familias de trabajadores colombianos que hoy tienen derecho a pensionarse con más de 2 salarios mínimos. Todo eso va a ser golpeado. O sea que, digamos que llevamos ya más de 20 años de empeoramiento de unas condiciones laborales que ya eran malas. Por último, porque la idea es que seamos muy breves en estas presentaciones y oírlos, hacer una breve explicación de a nuestro juicio cuáles son las causas de este desastre, qué es lo que pasa. Porque si uno, y esto lo saben bien los médicos, se queda en el dolor, en la molestia, no es capaz de entender la razón de sus dolores, de sus sufrimientos, pues si no entiende las causas no va a poder encontrar la solución. Es finalmente de lo que se trata, y eso es lo que para nosotros consiste la lucha política. ¿Cuál es la causa de este desastre que, repito, nos avergüenza ante el mundo civilizado? Las peores condiciones de empleo de América. Bueno, creo que nos ganan. Creo que nos ganan. Al mismo tiempo en que hay una concentración de la riqueza en manos de unos muy pocos y las transnacionales absolutamente desproporcionadas. Bueno, la explicación básica de esto es muy simple y todos lo sabemos. El consenso de Washington, las recetas del Fondo Monetario Internacional, la apertura, el libre comercio, las privatizaciones. Hay muchas palabras para intentar resumir esto, pero finalmente de lo que se trata es de una política global diseñada por los grandes imperios, empezando por Estados Unidos, para, digamos, avasallar a estos países y ponernos en condiciones todavía peores. Todo lo que conocemos con el nombre de la globalización.
que tiene a mi juicio, entre sus muchas características, dos o tres que quiero resaltar. La primera, una política absolutamente deliberada de reemplazar el trabajo de los colombianos por trabajo de los extranjeros. Una política absolutamente deliberada de arruinar los aparatos productivos de estos países. Y si no hay producción, pues no puede haber empleo. Es que esto no son cosas de magia. Si queremos tener empleo y buen empleo, tenemos que tener un aparato productivo poderoso, que se desarrolle, que crezca, que genere empleo y que sea capaz de pagar salarios altos. O si no, vamos a seguir viviendo de vender mamoncillos en los semáforos. Y esa política de destrucción del aparato productivo es uno de los ejes de esta política de la globalización neoliberal. Reemplazar nuestro trabajo, el de los colombianos, por trabajo de gringos, de extranjeros, del que sea. Y en la costa sí que se ha vivido esta realidad, piensen nomás en el caso del algodón, para poner un ejemplo a la mano, o de buena parte del desarrollo industrial de Barranquilla, etc. Y en segundo término, esta globalización finalmente consiste en hacer un mundo para que las transnacionales, entre ellas, hagan negocios localizadas en todas partes. O sea, la globalización es un mundo para que hagan negocios las transnacionales localizadas en todas partes. Y esas transnacionales solo se localizan en todas partes y vienen a Colombia, que es lo que nos venden como la salvación y la maravilla, si el país es capaz de ofrecerles unas cuantas cosas que a mi juicio son por completo inaceptables. Primero, tenemos que ofrecerles que les entregamos las materias primas a precio de quema. No pagan las regalías que deberían pagar, o sea, todas nuestras materias primas, petróleo, carbón, etcétera, a precios insignificantes. Segundo, que no les hagamos exigencias ambientales muy altas, porque entonces se les daña el negocio. O sea, las exigencias ambientales aquí para esas transnacionales son inferiores a las que les ponen en Alemania o en Japón o en Estados Unidos. Tercero, tampoco se les pueden cobrar impuestos. Por lo menos los impuestos que deberían ser, tienen que ser impuestos bajos o inexistentes, porque si no tampoco